Bienvenidos al video de hoy, aquí, en el canal de nuestro grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el que hoy, como en cada video, trataremos un tema de nuestro patrimonio cultural. Recordando que este no solo comprende las piedras y huesos de nuestros antepasados, sino todos los aspectos, tanto del pasado como del presente, que pertenecen al conjunto de la sociedad en que vivimos, y que por lo tanto, los consideramos tan valiosos, que merecen la pena ser disfrutados por nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural, además de los personajes, también incluye todos los lugares, objetos y costumbres, momentos y situaciones que tienen un significado cultural que es importante para nosotros. Y el día de hoy hablaremos nada menos que de el Piti Salomón, un personaje de leyenda en Culiacán. Así que vamos al intro y al video. Desde siempre en Culiacán han existido personajes con una gran historia, como es el caso de José Lucas Salomón Portillo, originario de Tayoltita, un pueblo serrano del estado de Durango, pero avecindado en Culiacán desde su niñez, quien estableció un verdadero puente aéreo entre pueblos y rancherías de la Sierra de Durango, Sinaloa y Chihuahua con Culiacán. Si bien es cierto que su nombre no les diga gran cosa, su alias, mote o sobrenombre, sí les puede parecer más conocido, ya que se trata nada menos que de el Piti. Así es, el famoso Piti, que por muchísimos años tuvo su oficina junto a la de Ortiz, por la calle Ruperto L. Paliza, ahí atrás del hoy Palacio Municipal. Verán, José Lucas nació el 18 de octubre de 1924. Fue el segundo hijo de Manuel Salomón Pulido y Alejandrina Portillo Duarte. Ambos eran comerciantes. Doña Alejandrina le quería poner el nombre de Gilberto, pero don Manuel lo registró con el nombre de José Lucas. En una ocasión, allá por los años 70, que viajamos al pueblo de Topia, Durango, a él le tocó llevarnos, y durante el vuelo, a mí se me ocurrió preguntarle el por qué le decían Piti. Él me miró y sonrió benévolo, para luego decirme: se lo debo a una maestra de cuarto año de primaria. Desde que entré a su salón, me miró y me preguntó: ¿tú quién eres? Me llamó José Lucas Salomón Pulido, maestra. Pues así te llamarás, me contestó. Pero con esos pelos parados, pareces Pitijuy. Todos se rieron, y yo también, y me gustó, por el revuelo que causaba cada vez que llegaba al salón. Y de Pitijuy quedó en Piti. Y me gusta mucho. Hay veces que me preguntan mi nombre, y les respondo, Piti. Es raro que alguien me llame por mi nombre. Hasta mis hijos dicen, mi papá Piti. No sé si en otras partes también lo hayan conocido como el Piti. Pero bueno, para hablar de él, o sea, del Piti, primero hay que hablar de otro gran personaje. Me refiero al capitán regiomontano, Efraín González. Un piloto aviador que vino a Culiacán para hacer unos trabajos en la zona militar, pero al llegar le gustó tanto la ciudad y la gente que al poco tiempo se casó con una hermosa joven y se quedó aquí a radicar. Luego empezó a hacer vuelos a diferentes partes y viendo que no se daba abasto con la demanda de vuelos locales, en 1942 decidió, con el apoyo del gobernador Rodolfo T. Loaiza, crear y dirigir la Escuela Militarizada de Aviación, a la que llamó Escuela de Aviación de Sinaloa. Iniciando sus clases con 21 alumnos becados, y haciendo las prácticas en el entonces aeropuerto de las Lomas del Boulevard. De esos primeros alumnos, el 31 de diciembre de 1943, se graduaron Julio Mario Bebenuti, Fernando Mandujano, Porfirio Palacios Urrea, José Flores Sarmiento, Manuel Sillas Espinosa,
Enrique Velasco Ennov, Rogelio Galindo, Humberto Gutiérrez, Ricardo Ochoa Astengo, y con respecto a José Lucas, el Piti Salomón. El capitán Efraín señaló: el Piti fue nada menos que mi primer alumno, eso fue antes de que fundara o estableciera la Escuela Aérea Sección Militar. Yo vine a Culiacán, aclaró González, para arreglar uno de los 2 aviones que tenía a don Antonio Gutiérrez, y fue precisamente entonces, cuando estaba arreglando el avión, que conocí al Piti, ya que lo contraté como mecánico, pues muchos me lo habían recomendado como uno de los mejores y tenían razón. El muchacho, desde entonces era muy inteligente y muy curioso, preguntaba por todo lo referente a los aviones, a las herramientas y al motor, y eso me gustó. En su tiempo libre leía revistas de mecánica, y yo mismo le facilité algunas. Cuando me quedé con la compañía, abrí la ruta de las Coloradas. El Piti tuvo que irse a México a estudiar al Politécnico, y yo fui por él, lo saqué de estudiar y le di una beca. Creo que sin duda, esto debió de haber molestado bastante a sus padres, pero también creo que después, ese enojo, se transformó en gratitud, cuando reconocieron las grandes aptitudes que tenía el chamaco para la aviación. El Piti fue mi alumno más distinguido, y lo fue tanto, que lo presumí bastante, al grado que, cuando los generales Lázaro Cárdenas y Miguel Enríquez Guzmán estuvieron de incógnitos por acá, observando las prácticas de vuelo, lo cual me fue informado por el gobernador Loaiza con anticipación, le mandé ejecutar un vuelo con maniobras acrobáticas, que terminó con una maravillosa espiral de 4 vueltas sin motor, aterrizando exactamente en la marca prevista. Aquello causó buena impresión, y felicitaciones al gobernador Loaiza por su patrocinio para la escuela. Después de ese vuelo, fue mi ayudante instructor, luego tuvo escuelas en Culiacán, Guasave, Los Mochis y Durango. Pero ahora, tomando yo otra vez la voz o letra, les diré que el Piti Salomón tenía alas propias y otros sueños, porque ya se veía inventando aerobotes, reparando motores de aviones, cazar patos, seguir venados en Moltenyure, afinar las ondas de los aparatos de radio que armaba y aterrizar en las pistas más cortas de la sierra. Era imposible detenerlo, tenía que volar, y así lo hizo, sí señor. Esto se los digo porque ya era un gran piloto, muy hábil y diestro, así que por él mismo, estableció líneas aéreas de la sierra llamadas Aeroservicio Piti, siendo las primeras, las de Tayoltita y Topia Durango, y luego vino un montón más, que a Canelas, La Galancita, El Valle, etc. Por supuesto, también puso su taller de reparación de aviones, motores, radios y venta de refacciones, y bueno, se casó el 21 de febrero de 1954 con Ana María Sainz Lares, y enseguida se dedicó a su otro sueño que era la cacería. Así es, creó un magnífico negocio, el mejor equipado, en lo que a caza deportiva se refiere, y este está en Patolandia, Sinaloa, cerca de la Reforma, y es que la cacería de patos también era parte de su pasión, al grado que para hacer más efectiva la caza y poder llegar a los mejores sitios, él mismo construyó su primer aerobote, y eso estuvo más o menos así. El mismo Piti cuenta en el libro Marismas, que en cierta ocasión que estaba viendo una revista de Popular Mechanics, en ella, apareció un señor que vendía planos para hacer un aerobote, y de inmediato se los mandó pedir, y luego, manos a la obra. Hizo 3, 2 con motor de Volkswagen, y 1 con un motor Piper, de aviación. Ese tenía 150 caballos. Ahora bien, toda esa labor constructiva la hizo en Durango, y cuando por fin trajo uno de ellos para acá para Culiacán, fue un éxito rotundo, pues todo el mundo quería andar en el mentado aerobote, desde el gobernador hasta los cazadores, y viendo el éxito que había tenido con el aerobote, de inmediato pensó en el siguiente paso, la creación de Patolandia, es decir, crear un negocio dedicado a la cacería de patos, y así lo hizo en 1989, y fue todo un éxito, ya que se colocó de inmediato como el número 1 en su tipo, porque en cuanto se abrió la primera temporada de patos,
Los clientes se aglomeraron pidiendo su membresía. Contándose entre sus socios o clientes un sinnúmero de gente famosa, entre la que figuraban nombres de artistas, millonarios y políticos tales como Francisco Labastida, Toledo Corro, Gabriel García Coppel, eso por llamarle locales, pero venían de todas partes del mundo, de Dinamarca, Inglaterra y hasta del mismo Egipto. Así es, pronto se hizo famoso el sitio. Y es que a pesar de que Patolandia es solo un campamento de cacería que está en pantano poco conocido por los sinaloenses a 70 kilómetros de Culiacán, pasando por Chinitos, Angostura, ofrecía, no sé si todavía, el servicio solo 4 meses al año, de noviembre a febrero. Y digo que no sé si todavía, porque desafortunadamente en el 2014 empezó a decaer, debido a que por ahí cerca unos ejidatarios construyeron unas granjas de camarón que desviaron toda el agua, y al no contar con el vital líquido, los patos buscan otro lugar. Pero bueno, les decía que Patolandia, a pesar de ser un austero campamento de apenas 3 pequeñas construcciones asentadas entre la marisma, a orillas de las tierras de cultivo, estaba considerado como un paraíso para la caza y la pesca. Y el cómo se enteran o enteraban de la existencia del lugar en otras partes fácil. Patolandia pertenece al proyecto de la escalera turística del Golfo de California, y se enteran por medio de algo que ellos llaman word of mouth. Imagínense, si será conocido, que entre sus clientes está incluido George Bush, el expresidente de los Estados Unidos. Así es. El expresidente de Estados Unidos estuvo de cacería en Patolandia. Lo hizo en una visita secreta. Se enlodó, lo atacaron los zancudos, se divirtió y se fue. Cuentan que su visita fue durante los días sábado 23 y domingo 24 de noviembre del año 2002. Al parecer, Bush, ya retirado de la política, disfrutaba la vida saliendo de cacería. Alguien le contó que en las costas del municipio de Angostura, Sinaloa, se refugiaban miles de patos migratorios durante el invierno, y que había ahí un campamento de cacería llamado Patolandia, que funcionaba solo de noviembre a febrero. Y no lo pensó más, se decidió de inmediato a vivir esa aventura de placer y se vino a Culiacán en secreto, sin la Guardia Nacional. Llegó al aeropuerto de Culiacán como un ciudadano ordinario, para no causar alarde. De aquí viajó 70 kilómetros pasando por Chinitos, cuyo nombre oficial es Colonia Agrícola Independencia, Angostura, para luego llegar a Patolandia, el austero campamento de apenas 3 pequeñas construcciones. Ahí lo recibió el Piti Salomón, quien tenía concesionado el pantano. Bush llegó y se relajó en una palapa, techo de palmera, abajo hamacas y bancas duras de madera. Le instruyeron la mecánica de cacería, le asignaron un guía de caza y lo subieron en un aerobote que fue vadeando el Tule. Mientras la pequeña embarcación avanzaba en medio de su estridente ruido. En las curvas, de constante salpicaba un nodo negro, dejando su característico olor a podrido. Bueno, pues ya instalado en una carraca, el exmandatario esperó la arriada de los patos que otra embarcación hizo, girando en círculo por el pantano, y en el momento oportuno, al paso de centenares de patos, disparó las veces que quiso. Así fue su secreta visita, en ese ambiente abrumado de molestos zancudos, pero feliz de la vida, agradecido y con varias piezas logradas, se fue, prometiendo en un futuro volver a repetir la aventura. Y es que como no iba a cazar, si ahí abundaban las especies de patos, suriri bicolor o pijiji canelo, suiriri piquirojo o pijiji blanco, ganso careto, ganso blanco. Y el más común, el ganso manchado, o anser. También se ha visto a otras especies tales como el pato jojuyo, el pato aliverde, el ana de real, el pato mexicano, pato golondrino, cerceta aliazul, cerceta canela, pato chalcuano silbón americano, pato coacostle, porrón acollarado o pato pico anillado, y porrón bola. En fin, que ahí es, o era, el paraíso de los patos. Así que amigos, tenía razón Efraín González, resultó muy inteligente el plebe,
al grado que hoy lo tenemos convertido en una leyenda como pionero e innovador, tanto en la aviación como en la cacería. Por cierto, otra de las grandes pasiones del Piti era la fotografía, y nos dejó cientos de ellas. Sobre todo, fotografías tomadas desde la avioneta, tanto de Culiacán como de la sierra. Algunas de ellas se publicaron en revistas y periódicos locales, otras tantas nos las compartió en las redes su hijo, José Manuel Salomón, pero la gran mayoría aún permanecen inéditas. Paradójicamente, el Piti falleció el lunes 5 de febrero del 2018, George Bush el 30 de noviembre de 2018, y José Manuel, el hijo del Piti, el 29 de diciembre de ese mismo año.